Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a un capítulo más de Energía Pleyadiana. Hoy me acompañan dos personas que no conoceréis, lógicamente, Diane Lara y Ana Gascón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bien, hoy vamos a hablar de miedo, ¿no? Es el capítulo. Va, arrancamos ya, ¿no? O sea, a pelo, sí, a ras. El otro día leí en el libro, en el número 3 de Conversaciones con Dios, que los dos únicos enemigos del ser humano son el miedo y la culpa. Y nos han dicho el equipo de guionistas que hoy tenemos que hablar de miedo y en el siguiente de culpa. Bien. No, o sea, yo creo mira, yo personalmente tenía muchísimas ganas de que llegara este capítulo, porque estoy contigo, o sea, es decir, yo creo que son dos emociones, ¿no? O sea, es decir, muy, muy complejas, ¿no? Y sobre todo hay una que, como se dice en catalán, ¿no? Malauradamente, o sea, que realmente nos damos cuenta de que el miedo está presente en todas las acciones a lo largo de la historia y nos marca muchísimo nuestras actuaciones constantemente. O sea, es decir, es algo que provoca que nuestra sociedad esté hecha un desastre, ¿no? Directamente. Sí, no, yo estoy de acuerdo que es uno de los mayores enemigos, ¿no? De como sale en el libro. También depende de cómo se mire, puede ser amigo, si el miedo es fundado, ¿no? Que no nos olvidemos que al final el miedo es una emoción que es intrínseca al ser humano. De hecho, ¿no? Cuando nuestros antepasados, ¿no? Había un peligro real, el miedo, ¿no? Y la fisiología del miedo, la amígdala, los músculos, ¿no? Todo eso genera es lo que hacía que en muchas ocasiones pudieras salvarte de un peligro real. El problema es que actualmente muchos de los peligros, no son reales. Y el miedo que tenemos, pues por lo tanto, es irreal, aunque la sensación siga siendo la misma, ¿no? Y esto está generando muchísimas enfermedades a todos los niveles, ¿no? O sea, que originariamente yo creo que el miedo era amigo, ¿no? Porque nos prevenía de ciertos peligros reales. El problema es que actualmente tenemos muchos miedos, no sé si infundados, pero no reales, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de que estoy totalmente de acuerdo. Es uno de los mayores enemigos del ser humano actualmente, seguro. Sí, yo creo que el miedo es el mecanismo de control principal de la población. O sea, tienen a toda la sociedad controlada por el miedo. Miedo a la muerte, que es el principal. Una vez superas el miedo a la muerte, ya el resto se lleva mucho mejor. Miedo a enfermar, miedo a que caiga un meteorito. Miedo, si no es una cosa, es otra. Pones la tele y la tele es el miedo... o sea, hecho objeto. O sea, cualquier canal a cualquier hora es miedo. El telediario parece un festival de cortos de terror. El telediario ya es que es descarado. Ya. No, miedo a meteorito, miedo a los aliens, miedo a absolutamente todo. Y así tiene la población como miedo a no llegar a fin de mes, miedo a absolutamente todo. Entonces, poner el telediario es tu dosis de miedo, tu ración diaria. Entonces, una vez que se supera el miedo, primero el miedo a la muerte y el resto de miedos vienen detrás. Por cierto, tienes un pegote ahí en el techo pegado, como ejemplo de miedo, tienes un pegote que puede caer en cualquier momento. Está justo en tu cabeza. Si cae en medio del capítulo, será magia. Sí. Yo, mira, referente al miedo, que creo que aquí ya sabéis que es un programa de humor, pero que también es un programa donde metemos muchas verdades, ¿no? Y yo creo que es lo importante, ¿no? Pero yo os pediría a todos los que lo veis que hagáis un ejercicio, ¿no? O sea, y a mí una vez me hicieron una pregunta, ¿no? Y me encantó, ¿no? Bueno, me hicieron dos. Una me la hiciste tú, que me encantó, hace muchos años, y os las haría, ¿no? ¿Qué harías si te levantaras un día por la mañana y no tuvieras miedo? O sea, esa es una muy buena pregunta. O sea, es decir, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y esto... pensarlo profundamente porque es súper interesante, ¿no? Hay mucha gente que dice, wow, yo me iría a vivir, no sé, a la montaña, ¿no? ¿Pero por qué no te vas? No, es que, claro, ¿cómo me voy a ir, no? Y ahí hay una restricción brutal, ¿no? Y la segunda es,
si pensaras que te vas a morir en un corto periodo de plazo, o sea, es decir, 2 días, 3 días, 4 días, ¿qué harías? ¿No? Y yo creo que esas son dos potentes, ¿no? Y volviendo a lo que tú decías del control del miedo, ¿no? O sea, esto se ha vivido, mira, nosotros en organizaciones, en empresas, ¿no? O sea, es decir, lo vemos siempre, ¿no? Es decir, la mayoría de gente no toma decisiones por miedo, ¿no? Y eso es constante, ¿no? Lo que decías de telediario, lo que decías de mirar, por ejemplo, quién tiene los medios de comunicación en España. Y esto hay que verlo, ¿no? O sea, quién está detrás de un medio de comunicación, ¿no? O sea, es decir, quién financia a un medio de comunicación, que eso es muy interesante, ¿no? Porque te darás cuenta que al final, porque dirás, no, esta empresa ya, pero esta empresa ¿qué hace, no? Y al final, bueno, ya veréis que es un conglomerado tan sumamente interesante donde te das cuenta que al final creamos realidad, ¿no? Manifestamos nuestra realidad a través de las realidades que nos hacen creer, ¿no? O sea, es decir, y pongo casos súper justificados, ¿no? Si hay una crisis económica, aceptamos todos, ¿no? Y todas, aceptamos que no sé, pues que la seguridad social vaya mal, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, claro, como estamos en crisis, se tiene que recortar, entonces nuestro miedo a quedarnos fuera y estigmatizar. Es más, yo creo que los que hablan, en el capítulo pasado hablamos de radiestesia, hablamos de péndulos, hablamos de manifestar, hablamos de espiritualidad, hablamos de todos estos conceptos que nos gustan tanto, ¿no? Fijaros una cosa, el hecho de que estos conceptos no hayan prosperado de una manera temática, es decir, ¿por qué a un niño no se le enseña espiritualidad en el cole? ¿No? Volviendo a esa parte, es por miedo. Olvidaos, no hay más detrás ahí, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque si tú le dices a alguien, Jorín, es que tú puedes crear tu realidad, imagínate este concepto, dejas de controlarlo, ¿no? Pero en cambio si tú le dices a alguien, oye, no, tú tienes que depender de mí, es que me necesitas, porque si no estoy aquí para protegerte económicamente, a nivel médico, a nivel de salud, a nivel de fronteras, entonces ya lo aceptas todo. Y es más, bueno, no me voy a extender porque si no os dejo hablar, perdón, que empieza así y no paro. No, pero estoy de acuerdo. El miedo te hace ser una ovejita. Si fuéramos conscientes, ¿no? Si no tuviéramos miedo, fuéramos conscientes del poder que tenemos, pues no seríamos no seríamos lo que realmente, ¿no? Las élites necesitan. Es la gran herramienta de control total. Bueno, para empezar, creo que no se puede decir el nombre por temas de censura, ¿no? Lo de hace unos añitos cuando nos estuvieron encerrados en casa. Así perfecto. Gran ejemplo, sí. ¿no? Qué Gran curioso ejemplo. que no se puedan decir tantas palabras, claro, ¿no? Clave. Claro, ¿no? Pero gran ejemplo de cómo con el miedo consiguieron que nadie saliera de su casa. Vas a explotar. Yo quiero ver cómo petas de las ganas de hablar. Es perfecto. Que tengamos 2 micros es perfecto. No, de hecho, ahora te alimentamos, va. De hecho, uno de los principales miedos, porque es el miedo a la espiritualidad. De hecho, cuando a mucha gente le dices la palabra espíritu, lo primero que es miedo, ¿no? Es tanta mierda que nos han metido en películas, en series, por la tele, ya dices, no, es que, espíritu, tengo miedo. Pero si tú eres un espíritu, cabrón. O sea, ya de hecho el tener miedo de la palabra espíritu es tener miedo de ti mismo. Es un espíritu metido en materia, metido en un cuerpo, que será mejor o peor, pero eres espíritu, la mente y materia. Entonces, ya, de hecho, ya desde pequeños ya nos enseñan a tener miedo de los espíritus, que es miedo de nosotros mismos. Entonces ya la gente escucha espiritualidad, brujas, miedo, brujas, las tenemos que quemar a todas. Y a la gente la alejas más de eso y la acercas más al miedo, claro. Toma, que le estás deseando. Chupa micro, cabrón. No, porque es un tema que yo creo que vamos a hacer parte 2 seguro, porque es un tema potente, ¿no? Pero, ¿qué creéis? ¿Que el miedo va en aumento o en descenso comparativamente con otras sociedades que hemos tenido? Es decir, ¿había más miedo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o ahora? No te sé decir. Es que seguramente en la Segunda Guerra Mundial había muchas situaciones en las que el miedo era totalmente lícito, ¿no? Había un peligro real. Ahora, en muchas sociedades, como dices tú, hay peligros reales, pero en la nuestra específicamente yo creo que hay mucho más miedo infundado y es, generado, ¿no? por todo lo que estáis diciendo.
Espera tu turno, cabrón. Es que haces la pregunta y la quieres contestar tú mismo. Yo creo que va claramente en descenso el miedo. Si os fijáis, cada vez hay más gente que ve la tele como lo que es, un teatrillo, que ya no cuela. Nos han intentado colar muchas, después de la que has dicho tú antes de la encerrona, nos han intentado colar varias ya que han pasado como que, oye, que esto no cuela. Oye, mira, que estamos calentitos de la última, esto ya no cuela. Oye, que el meteorito, oye, venga, que no va. Oye, los aliens, dejándonos en paz. Ya a la gente ya es que ya empieza a entender que es un circo, que está montado como un juego para generar miedo y de hecho cada vez más gente ha perdido el miedo a la muerte y se está acercando a temas como experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación. Cada vez en redes sociales hay contenidos más virales de estos temas, de vidas pasadas, hay gente que quiere abrir su registro akáshico. Todo este cotilleo está bien si lo enfocas, claro, este es un cotilleo, arregla tu vida de ahora, ¿no? Y luego ya te preocupas por el resto. Pero está bien en el sentido de decir, si me estoy preocupando por otras vidas, ya quiere decir que ya doy por hecho que aquí no se acaba. Entonces ya, si quitas el miedo a la muerte, el resto ya viene detrás. Es como un dominó. Toma. No, sí que es verdad, ¿eh? Que hay mucha gente, yo creo que cada vez hay más gente despierta en este sentido. ¿No? Hablas con personas que dicen, sí, igual, el miedo que tuve hace, ya no sé los años que han pasado, 3, 4 años, o sea, ven, ¿no? Noticias similares y es como, no me la vas a volver a pegar, ¿no? En este sentido. Sí que es verdad que hay cada vez personas más despiertas, pero también es verdad que todavía, hables con quien hables, hay mucho miedo ahí, yo creo. Yo estoy en desacuerdo con lo que decís, ¿ves? O sea, directamente. Yo os pongo datos, que yo creo que es importante. ¿Sabéis cuándo, o sea, la mayor construcción de búnkeres, ¿sabéis en qué época se ha hecho? Búnkeres, ¿eh? Ahora. Esto es un dato que dices, si la gente está construyéndose búnkeres, es que tienen un miedo alucinante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van impactando, ¿no? O sea, es más, incluso cuando hablamos de todo el ecosistema, ¿no? Y yo soy un fiel creyente, ¿no? De que está cambiando el clima, etc. Jolín, cada vez nos están dando más datos de que la temperatura de la Tierra no varía tanto como lo que nos están diciendo. Y eso es una locura, ¿no? Porque entonces ahí hay muchas cosas detrás, ¿no? Yo creo que la gente cada vez tiene más miedo irreal, que es peor, ¿sabes? O sea, es decir, creo que la gente cada vez es menos consciente. Y ahí está el control, o sea, es decir, mira las votaciones que hay en los estados, a quién se vota, o sea, es decir, la gente sigue votando, como ¿no? Y la gente sigue yendo a trabajar en trabajos que no les gustan, ¿no? Y la gente no tiene ese nivel de conciencia de decir, oye, pues voy a vivir de lo que realmente... Voy a dejar que el miedo me atraviese, ¿no? De decir, oye, pues me voy a lanzar. Yo el primero, que esto es muy fácil decirlo en un poti y tal y no sé qué, ¿no? Pero yo creo que la gente cada vez tiene más miedo, es más, creo que la gente cada vez es más controlable, ¿no? O sea, desde la perspectiva del miedo, que nos meten lo que nos da miedo, ¿no? O sea, si a mí me da miedo a que pase algo con mis hijos, el algoritmo ya me tiene targeteado de tal manera que me va a mostrar que si no voto a tal partido va a venir un no sé qué a hacer algo malo, ¿lo entendéis? Claro, esto de votar ya, yo le escuché... Yo esto lo resumiría. Yo le escuché a Arlequín decir en un programa que las votaciones ya estamos en un punto de la historia en el que es un recuento de idiotas. Entonces ya el gobierno dice, a ver cuántos idiotas siguen creyendo que esto va a algún lado. Entonces ya directamente cuentan, vale, tenemos tantos idiotas. Yo creo que sí que está bajando, o sea, y la población se está dividiendo claramente. O sea, es que se ve. Se ve a nivel mundial que hay gente... A la gente le gusta usar la palabra despierta, lo que quiera, pero o sea, hay gente más inquieta que se está preguntando cosas y que se está dando cuenta que el sistema es una trampa, un juego, un circo, pero los que todavía están en la trampa cada vez más están más hundidos en la mierda. Entonces, esos ya son los de los búnkers, son los que entran en casa con papel de plata en la cabeza, son los que tienen miedo a morir, tienen miedo a enfermar, tienen miedo a absolutamente todo, miran al cielo porque hay un asteroide que va a caer, me van a abducir. Los que tienen miedo hoy en día, está el planeta subiendo tanto de vibración que tienen un miedo legendario. O sea, que llama la atención, los ves por la calle con unas caras, pero los que están perdiendo el miedo, entre los que nos incluimos, la verdad, pues cada vez tenemos miedo y nos estamos separando, la población se está dividiendo. Pero la gente que no tiene miedo, tiene evidentemente que tiene mucha más fuerza. No, yo pregunta que me surge.
¿Qué solución, ¿no? o qué se puede hacer para tener menos miedo? ¿Qué creéis? Ver este programa, entre otras cosas. No, bueno, cosas fáciles, apagar la tele y estar a solas contigo mismo, contigo misma. O sea, darte cuenta de que eres mucho más que un cuerpo y que no se acaba la vida aquí. Una vez que se supere el miedo a la muerte, lo que hemos dicho, ya los otros van detrás. Y aparte, lo primero que se pierde cuando mueres es la materia. Entonces, desapegarte de todo lo material. Luego se pierde el conocimiento también. O sea, el conocimiento que no apliques se pierde. Solo se queda la experiencia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y que lo de la reencarnación ya es demasiado obvio. Ya hay demasiados casos por todos lados de niños que recuerdan vidas pasadas. Hay muchísimos, miles y millones de casos documentados que está demostrado que existen las vidas pasadas. Solo con esto ya dices, ¿de qué voy a tener miedo? Si esto es un juego, estamos de paso, somos espíritus eternos, ¿de qué vas a tener miedo? De que pongas la tele y digas, no, es que ahora viene el bicho del pollo tuerto, va por vosotros. Bueno, hombre, se acuesten. Bueno, tú dijiste en un capítulo que hubo un tío que dijo, inyectarme todos los virus que queráis, que yo con una meditación me los quito. Y esto se puede hacer. Yo me he quitado cosas meditando. No, o sea, no dejes que te inyecten cosas, pero... Yo creo que, yo creo que también hay dos cosas, ¿no? Para vencer, ¿no? O minimizar los miedos. Uno es hacerles frente. Hay un anuncio muy chulo, no sé de qué, que hay un lobo, ¿no? Y hay una, ¿no? Gente ¿no? Y se ven diferentes escenas de gente que le da miedo salir a hablar en público, que le da miedo salir a bailar, de tener una conversación con los hijos, no sé qué, ¿no? Y el hecho de hacerlo hace que el miedo se disipe, ¿vale? El atreverte a hacer, ¿no? Una vez pasado, ves que el miedo realmente estaba en tu cabeza, no estaba ahí, ¿no? Y después hay una herramienta, y esto lo aporto más desde la parte de psicología que estudié, que es la focalización. Cuando tienes miedo, normalmente es que coges tus creencias o experiencias pasadas y las aplicas al futuro, ¿no? Tú dices, es que en el futuro me voy a arruinar, o Hacienda me va a venir no sé qué, o voy a tener que ir al dentista y me va a doler mogollón porque en el pasado me hicieron mucho daño. Cuando eres capaz de olvidarte del pasado y del futuro y vivir más en el presente, el miedo no existe. Hay un libro que se llama El poder de la hora, que habla justo de eso, ¿no? De cuando eres capaz de focalizarte, de vivir en el presente, no hay miedo. Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que también uno de los problemas que tenemos es que no nos damos cuenta que nos fiamos demasiado de nuestra cabeza, y esto lo hablamos mucho nosotros en nuestra compañía, ¿no? De que nuestra cabeza nos engaña y no nos damos cuenta de que nos engaña, ¿no? Porque nosotros, mira, y esto es un dato, que os puede ayudar, ¿no? Nosotros aproximadamente por segundo recibimos unos 11 millones de bits, ¿no? De información, ¿no? Imaginaos, ¿no? Por cada segundo que pasa en nuestra vida recibimos 11 millones de bits en nuestra cabeza. Imaginaos que nuestra cabeza fuera un ordenador. Somos capaces de procesar 40. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo demás tu cabeza se lo inventa. ¿Por qué? Porque no es capaz, ¿no?, de procesar toda esta información. Porque un miedo real sería, bueno, yo tengo caqueíta de león, ¿no? Entonces veo que hay un león y ese miedo real, ¿no? Porque te activaría la adrenalina, ¿no? Subiría el cortisol y venga tirando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una reacción normal al cuerpo. El problema es cuando no es real y nuestro cuerpo está reaccionando de una manera totalmente irreal a algo que nosotros creemos que es real, ¿no? Porque estamos generando ese punto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el parar, el observarte, el decir, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿No? O sea, ¿cuál es el motor? ¿No? ¿Cuál es el leitmotiv que me está haciendo tomar esta acción? ¿No? Y ahí es cuando dices, ¿estoy tomando esta acción por miedo? O sea, ¿estoy yendo al trabajo por miedo a quedarme sin trabajo? ¿Estoy teniendo una pareja por miedo a quedarme sin pareja? ¿No estoy explorando mi espiritualidad por miedo a que pueda encontrar? ¿Estoy votando a alguien porque necesito a alguien que me proteja porque no me siento capaz o no sé qué? O sea, es decir, todos estos pasos
son importantes que los reflexionemos como sociedad, ¿eh? Porque mi hijo va a ese colegio por miedo a que el día de mañana estoy haciendo esto por miedo, ¿no? Y cuando quitas ese por miedo, yo creo que es cuando entras en una zona de riesgo, que eso da mucho vértigo, pero realmente te das dando cuenta que puedes ir conviviendo con eso, ¿no? Y que es un día, no existen momentos mágicos, me enfrento a todos mis miedos, es una decisión diaria, ¿no? Yo esto lo estoy aprendiendo últimamente, ¿no? Es una decisión en el momento, ¿no? Es como la dieta. Hoy no voy a comer esto, ¿no? O hoy no voy a fumar, hoy no, es todos los hoys, ¿no? Sí. No, iba a decir, esto que estabas diciendo de no hacer tanto caso a tu cabeza, sale también en el libro del poder de la hora, es parte de vivir el presente, ¿no? El darte cuenta cómo tu cabeza te habla y cuando tú eres capaz de escuchar lo que te está diciendo tu cabeza, que muchas de las veces son barbaridades, ¿no? Y diferenciarte de la voz de tu cabeza, ahí te das cuenta de que no sois lo mismo. Una cosa es tu voz, ¿no? La voz que te va diciendo vas a morir o vas a fracasar o vas a no sé qué, pero si tú te das cuenta de que lo puedes escuchar como un observador, te das cuenta de que tú no eres esa voz. El problema, y eso, ¿no?, tiene que ver con lo que decíamos de estar presentes. Cuando tú no te das cuenta de eso y te crees que eres lo que la voz de tu cabeza te está diciendo, ahí estás perdido, claro. Tal cual. Bueno, de hecho dicen que el libro del poder del aquí y el ahora está canalizado por Buda. Mira. O sea, lo canalizaron y la información es como un dictado, ¿no? Yo, la herramienta, sí, nos quedan 3 minutos. El equipo de guión nos está haciendo señales. Yo la herramienta que más utilizo contra el miedo, que la recomiendo, a ver, yo soy cómico y parece que esté barriendo para casa, ¿no? Pero es la risa. De hecho, la risa le dice al ego, oye, esto me la pela. De hecho, yo he hecho bromas, ya la conocéis, he utilizado en los espectáculos, en los monólogos, he hecho bromas de absolutamente todo lo malo que me ha pasado en la vida. Entonces, si te pasa algo malo, a lo que deberías, en teoría, según el sistema, reaccionar con miedo y lo que haces es una broma, es soltar una carcajada, el ego dice, uy, ¿qué está pasando aquí? Estoy perdiendo el control. ¿Por qué se ríe este cabrón, no? Entonces yo recomiendo a la gente que lo haga. De hecho, me ha escrito Peña diciendo... por suerte hay muchos programas, cada vez más, Salmón, ¿no? Programas a contracorriente que hacen este tipo de contenido, que se alejan un poco de todo lo que dan por la tele, ¿no? Programas más espirituales, como queráis llamarlos. Pero estoy viendo el vuestro, me han dicho, porque el vuestro, una de las características que tiene es que tratáis estos temas, pero le metéis mucho humor, es muy desenfadado. Entonces yo creo que esto... era nuestra intención desde el principio, pues si no, no estaría aquí sentado porque yo soy cómico. Entonces, y aparte vosotros sois 2 personas pues muy cachondas. Y yo con esto cierro el programa. Va, nos quedan 1 minuto. Ya está. No, ya está. No, agradeceros que nos sigáis y yo creo que haremos una parte 2 de miedo porque es que nos da para mucho. Bueno, como tenemos guionistas, así que es lo que nos digan. Pero intentar eso, decisión diaria, reíros mucho y, oye, y relativizar las cosas, que ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. O sea, es decir, vivir en ese punto de relativizar, ¿no? De que si no nos volvemos locos. Así que gracias por seguirnos y nada, os esperamos a la próxima. Abrazo. Mira, teníamos miedo de que se caiga ahí. No cae. Esto es una metáfora de un asteroide. No va a caer, no va a cambiar el clima.